conviene. Entonces ahí tenemos que colocar dentro dentro del el engranaje de nuestros propios principios que no debemos aceptar de primas a primeras todo lo que la gente llama bien, todo lo que la gente llama aceptable, todo lo que la gente llama convencional, colegiado, todo eso tenemos que pasarlo por la cosmovisión cristiana. El sentido común, ¿verdad? El sentido común cristiano es poner la cosmovisión a todo, la cosmovisión bíblica a todo. Si pasa, si pasa esos valores, entonces entra en juego de nuestra libre vivencia, de la aplicabilidad para nuestra vida, para los valores que son concretos, que son correctos, porque, ah, por ejemplo, por ejemplo, la gente que acostumbra a prestar dinero, por ejemplo, que presta dinero para ganar intereses y que lo presta, digamos, al 20% semanal. Si presta 500 lempiras al 20% semanal, quiere decir que tienen que pagarle alrededor entre 200, 300, 400 lempiras al mes. Eso en términos financieros quiere decir que lo presta al 90% mensual. Y si usted lo multiplica por el año, eso quiere decir que lo está prestando al 800% al año. Y los bancos, ni las cooperativas, ni las casas de tarjetas de crédito prestan a esa cantidad. ¿Desde qué punto de vista eso es generalmente aceptado? ¿Es justo, es correcto? ¿Se pasa de de la línea? ¿Se pasa de la línea? ¿Y cómo controlar esto? Les hago la pregunta precisamente porque hubo un pastor aquí en Comayagüela que prestaba dinero y lo prestaba con intereses altos y lo prestaba de una manera hipotecaria. Él aceptaba también prendas, un crédito prendario. Y cuando el cristiano, el hermano, el miembro de la iglesia no iba a sacar la prenda justo el día que él decía, entonces él perdía la prenda del hermano. Y era miembro de la iglesia, pero el pastor le dice, no, trato es un trato, usted perdió el derecho a reclamar. Entonces ahí entramos nosotros con el dominio propio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando hay cuando hay un conflicto entre la ley y la justicia, yo debo de aplicar la justicia. Entonces, muy bien, hermano. ¿Alguien más quería leer su Amén, hermano. investigación? Amén. Hermano Sagrario. Sí, yo encontré, no todas, dominio propio. Una parte del fruto del Espíritu Santo es que yo controlo mis pensamientos, mis sentimientos y acciones en lugar de que ellos me controlen a mí. Y encontré en 2 Timoteo 1:7 que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y en la determinación, aquí lo tengo. Determinación dice que es la fe que agrada a Dios y es hacer firme la decisión que tomamos. Y encontré en Job 22:28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Mire qué interesante. Eh, Qué bueno. Las otras es que no las copié, pastor, se me olvidaron. Alguien más. Quiero escuchar a otro hermano.
que haya investigado los términos que dejé de tarea, a ver si son buenos estudiantes o se les olvidó. Vamos a ver otro hermano o hermana. Bien. Amén. Hermana Reina. Amén. Bueno, tenía en 2 de Timoteo lo que la hermana nos acaba de compartir, pero Sí. igual aquí hice un apunte. Dígame, Em, hermana. bueno, que yo estaba leyendo, ¿verdad? Y pues Pablo nos menciona, ¿verdad? Que es lo que debe permanecer que es el poder, el amor y el dominio propio, ¿verdad? Que esas son algunas características que son el resultado de que tenemos y que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Que nosotros controlemos esos puntos, esas acciones, en vez de que eh, decimos, ¿verdad? Como es grande, es que la tentación, es que la carne, ¿verdad? Pero debemos de fortalecer nuestras convicciones antes de que llegue la tentación y Amén. debe ser mayor, ¿verdad? Como fruto del Espíritu, la permanencia del dominio propio, Amén. solamente. Amén. Me pasó. Muy bueno, hermanos. Gracias, ¿verdad? Por sus Ajá. aportes. Es que el creyente debe tener un carácter firme, ¿verdad? En Yo. cuanto se dispone a cumplir con lo que le ha prometido a Dios, a cumplir con una meta que se ha propuesto, se determina y pase lo que pase, como dice la palabra aquí, que Daniel determinó no contaminarse con la comida del rey ni con el vino. O sea, él dijo, primero muerto, antes que contaminarme. No voy a contaminarme, no voy a comer. Y le hizo propuesta a Titán para que le diera de comer otra cosa en vez de la comida que el rey había establecido para ellos. Y eso es lo interesante, que uno no solo se queda con el deseo, con la idea, sino que la determinación exige que usted se active, que usted haga algo por llegar a cumplir con ese ideal, con esa forma, con, con esa meta de llegar al final, de llegar a un nivel, de llegar a vivir de la manera a que Dios le interesa. En el libro de Daniel, capítulo 2, aquí encontramos en este capítulo, que es uno de los capítulos más grandes, porque tiene 49 versículos, y este capítulo lo vamos a leer para tener una idea completa de todo lo que ocurre, porque lo que ocurre en este capítulo es una acción soberana de Dios. Es una acción soberana de Dios. Cómo Dios le revela a un hombre que no es judío, que no es profeta, que no es de los linajes de los videntes, que es un rey, que conquista a Israel y a Judea y que lleva esclavos, pero a ese hombre Dios le revela. Eso quiere decir que a Dios nadie le pone un marco para que Él se mueva, para que Él hable, para que Él revele. No, Dios es soberano. Y a quien quiere engrandecer, engrandece. Y a quien quiere bendecir, bendice. A quien quiere ayudar, ayuda. Y no importa quién sea, Dios sabe por qué lo hace. Y en este caso, mire, la palabra dice aquí que
En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, vale aclarar que Nabucodonosor no solo fue este. Este es Nabucodonosor segundo. Hubo un Nabucodonosor ahí en Babilonia que gobernó allá por el año 950, el año 1000, y después de este Nabucodonosor segundo, hubo otro Nabucodonosor tercero, pero este Nabucodonosor, ¿verdad? Es el que está aquí en Daniel, y este Nabucodonosor gobernó, dirigió en el tiempo en que Daniel estaba cautivo. Fue el que mandó a traer a los príncipes. Aquí dice, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar a reyes, a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño, su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo? Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas
y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Vamos a quedar hasta el 23 ahorita para poder analizar esta porción. Porque aquí encontramos la diferencia entre los que sirven a Dios y los que sirven a otros dioses. Y es interesante ver la actitud del rey, que conocía que estos sátrapas, que estos magos, que estos agoreros, que estos caldeos realmente no eran videntes, sino adivinos. ¿Por qué adivinos? Porque primero miraban las cosas y luego interpretaban, daban su parecer antojadizamente, y el rey sabía que si él decía algo, todos ellos iban a decir algo diferente, iban a interpretar. Sin embargo, ante esta decisión determinante de que si alguien no le revelaba el asunto, no le revelaba el sueño que él había soñado, entonces iba a morir. Y ahí estaban en precario todo ese montón de consejeros que tenía el rey, de magos, astrólogos, encantadores y caldeos, que se vieron avergonzados, y fueron avergonzados porque ellos no tenían la capacidad. Ellos mismos entendían que tenían limitación y que ellos no podían interpretar, que no tenían el poder para hacerlo, y dijeron: solo los dioses que no son de carne, son los que pueden revelar eso. Ahora, a mí me interesa Daniel, que asume un desafío como un verdadero hijo de Dios. Se encuentra ante este reto y se va a sus compañeros a ponerse de acuerdo para pedirle a Dios misericordia. Y mire qué interesante. Ninguno de los astrólogos, de los magos, de los agoreros, ni de los caldeos que estaban allá, pudo hacer algo por su condición, por su que estaba en peligro su vida. Pero Daniel tenía el recurso más valioso, que es la intercesión. Es el ponerse de acuerdo. En el acuerdo está el poder. Y mire qué interesante, se reúne con sus compañeros. Y aquí dice Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. No los nombra como Sadrach, Mesac y Abednego, porque esos son nombres de los dioses de los babilonios. Pero el nombre que tenían aquí es el nombre del Dios Todopoderoso, que significa cada uno de estos nombres, ¿verdad? Significa, ¿verdad? Siervos del Dios Altísimo. Cada nombre tiene un significado al Dios Altísimo. Entonces, mire, príncipe de Dios, por ejemplo, Misael, príncipe de Dios. Allá le pusieron Abednego, príncipe de Nego, o sea, del Dios de Babilonia. Sí, amor. Es interesante ver el liderazgo de Daniel y el liderazgo de estos varones, porque estaban enfrentándose prácticamente a la muerte. Y sin embargo, la seguridad y la certeza con la que Daniel pide un tiempo para que Dios le muestre, le revele el sueño del rey. Sí. O sea, es impresionante el nivel de fe en que Dios le va a contestar. ¿Verdad? O sea, es una fe tremenda porque el hombre se estaba enfrentando a la muerte. Sin embargo, frente a la muerte, él está seguro de que Dios, su Dios, le va a contestar.
O sea, es un liderazgo impresionante, pues un liderazgo que va contra todo y ante todo porque sabe que su está con él. Amén. Y pone de manifiesto al Dios Todopoderoso, porque cuando habla con Arioc le dice que le diga al rey que espere un momento, que él tiene la respuesta, pero que espere, no tiene nada todavía, Ajá. tiene que ir a buscarla, pero compromete a Dios. Y qué seguridad de que su Dios le va a contestar. Claro, Wow. y no se va solo, sino con sus compañeros se pone a buscar, a guerrear. Ya me imagino esos 4 varones encerrados en un cuarto, la manera de buscar de Dios, la manera de clamar, ¿verdad? Específicamente por esa revelación, buscando revelación, buscando que el Dios se glorificara en la revelación, porque realmente era que Dios se iba a glorificar en la revelación. Amén. Es la misma fe que encontramos también en estos 3 varones, Sí. ¿verdad? Cuando son, que los meten al lago de fuego. Ajá. Que le dicen al rey, usted métanos que nuestro Dios nos va a salvar. Y aunque no nos salvaran, no nos vamos a arrodillar delante de él, pues, delante de Nabucodonosor. Preferimos irnos con el Señor. Exactamente, entonces es una fe increíble, pues. Y esto es lo interesante de esta parte del libro de Daniel, que encontramos una determinación. En los 4 siervos que aparecen aquí encontramos una determinación. Ellos no van a perder la comunión con Dios por ninguna cosa que le ofrezcan, por nada. Están dispuestos a rendirle la honra y la gloria a Dios en todo lo que se salga como desafío. Dice aquí la palabra en el versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela todos los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Miremos ahí también, acá dice, pero hay un Dios en los cielos. Vemos cómo el liderazgo de él reconoce primero el señorío de Dios y le da la gloria a Dios por lo que va a ocurrir, porque al Daniel revelar el sueño del rey, él podía ganarse esa fama. Sí, pero él dice aquí, pero hay un Dios en los cielos, un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Hay un Dios en los cielos. O sea, él está diciendo a Nabucodonosor, en ningún otro lado vas a encontrar esto, solo en ese Dios. Amén. Solo en ese Dios. Y luego le dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí se me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce,
las piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Dice el 37. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha hecho y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas no habrá en él algo, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado, y a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Para siempre. Quedémonos ahí un momento con esta revelación. Les repito, Nabucodonosor estaba interesado en conocer el futuro. Y él tenía como consejeros a los magos, astrólogos, que siempre le estaban diciendo a los reyes lo que vendría en el futuro. Pero el pensamiento de Nabucodonosor llegó hasta el mismo trono de Dios. Él ni estaba orándole a Dios, él ni estaba pidiendo ni reconociendo a Dios, solo estaba interesado, ¿verdad?, en algo del futuro, no como lo planteaban los astrólogos ni los magos. Él mismo sabía que ellos eran mentirosos y vividores, pero llegó a Dios esa intención, llegó a Dios ese interés, y Dios le mostró qué iba a ocurrir, y se lo mostró a través de una imagen. Dígame, hermana Daisy. Bendiciones, pastor. Fíjese que esa palabra en Daniel 2:28 y 2:30 se venía confirmando desde Deuteronomio 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí se comprueba que Dios le revelaba a Daniel, ¿verdad?,
No le Sí, podía correcto. revelar a Nabucodonosor, sino a su hijo, a Daniel, ¿verdad? Al Hijo de Dios, sí. Daniel, como le digo, Nabucodonosor tenía, a lo mejor él no tenía esa capacidad de, de apreciar la revelación de Dios. Y por eso Dios utilizó a Daniel como un vaso de uso honroso, para que el misterio no quedara oculto, sino que fuera revelado para ellos mismos, porque esto es interesante cuando le habla de la cabeza de oro, cuando le habla del pecho y los brazos de plata, y el vientre y el muslo de bronce, y luego el hierro, y luego los pies que tienen barro cocido y hierro. Y aquí hay algo más interesante. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Habló Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach, a Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. De Abigail, Mire qué interesante y qué poderoso es Dios, que se glorifica en esta visión, y esta misma revelación hace que Nabucodonosor reconozca al Dios Todopoderoso como el Dios de reyes. O sea, no hay otro, no hay otro. Ahora, estos reyes que habló Daniel, posteriormente se fueron dando. Aquí tengo la lista de la cabeza de oro, que tiene que ver con el imperio babilónico, cuyo imperio era dirigido por Nabucodonosor desde el año 605 al año 539 antes de Cristo. El número 2 es pecho y brazos de plata, el reino inferior, que dice, era el reino medo-persa, establecido por Ciro, año 539 antes de Cristo. Ciro también conquista a Judá, conquista a Israel. El reino que representa el vientre y muslos de bronce es el imperio griego, dirigido por Alejandro Magno en el año 330 antes de Cristo. Este se encargó de invadir toda la parte norte de Europa, la parte oriental de Europa y la parte norte de África. Era un joven que se había criado bajo la sombra de su padre, Felipe, y que también Felipe era un conquistador. Y se dice que Alejandro Magno en un momento le dijo a su padre: detente, ya no conquistes nada, para que me dejes a mí una parte para conquistar el mundo. Y que Felipe se hizo a un lado y le dejó a este Alejandro para que él conquistara ese mundo. Entonces,
Esta revelación que estamos viendo aquí, tanto del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego, y luego fuerte como hierro, el imperio romano que aparece en escena en el año 67 antes de Cristo y sometió al mundo como ningún otro reino lo pudo haber hecho. Este imperio romano duró 400 años después de Cristo y perdió una guerra contra los hunos que lo invadieron, y los hunos no quisieron el reino, no conquistaron a Roma para quedarse con ella, y dijeron: no necesitamos a este imperio, no queremos gobernarlo, solo queríamos humillarlo, solo queríamos que se dieran cuenta que ellos no eran nada, se consideraban ellos los todopoderosos. Busquemos a alguien a quien darle que gobierne y que dirija esto, que dirija los escombros de lo que hemos humillado. Y al no haber reyes que quisieran tomar Roma, ¿qué creen ustedes? Los obispos cristianos se ofrecieron para gobernar Roma. Y apareció entonces la figura de los gobiernos episcopales en Roma, y luego apareció, después de Gregoriano I en Roma y de León I en Constantinopla, que Roma estaba dividido en dos capitales. Entonces habían dos reinos en Roma en ese tiempo. Entonces se escogió que Gregoriano I quedara como el sumus pontificex, o sea, como el supremo director de la religión romana. Ahí está entonces la alianza humana de la que habla, que en parte era hierro y que en parte era barro, cocido por artesano. No era un barro cualquiera, cocido por artesano. O sea, un gobierno de hombres. Roma no es ningún gobierno de Dios, es un gobierno de hombres para hombres, de hombres y para hombres. Posteriormente vamos a estar viendo aquí mismo en Daniel, vamos a estar viendo el desenlace de estos reinos, cómo es que van a ser, porque estos reinos, hermanos amados, todos estos reinos juntos representan un orden mundial, un orden de hombres. Así que Nabucodonosor le entrega el poder a Ciro, a los medo-persas. Los medo-persas se lo entregan a los griegos a los romanos, y los romanos se lo entregan a estas alianzas de hierro y barro. Hasta hace algunos años, los escritores de escatología, cuando hablaban de la alianza, tomaban en consideración que era un gobierno romano, y que cuando aparece en la Biblia los 10 cuernos no tienen nada que ver con otra nación, sino con los brazos donde extendió el imperio romano. Y estos brazos del imperio romano, que aparecen como 10, pero que válidos solo son 8.
Y muchos dicen que es que España no huele ni hiede, que España no vale mucho, que España es la cabeza del tercer mundo, como Grecia es la cabeza de la miseria de Europa, pero que están dentro de los 10 países que formaban hasta hace algunos años la Comunidad Económica Europea, que todos tenían que ver con el Fondo Monetario Internacional, cuya cabeza está en Roma. O sea, Roma dirige el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estas condiciones de estos escritores son los que dicen, se va a comenzar, esta solo es una cabeza de alianzas, pero las alianzas humanas se van a dar en Asia, en África, en Europa, en América, en Oceanía, alianzas humanas, reinos, y todo apunta que estas alianzas van a llegar a ser una confederación de alianzas. Por ejemplo, la Liga de Países Árabes. ¿Cuántos países aglutinan? 42 países de habla árabe. La mayoría de ellos musulmanes. El CNA, el Congreso Nacional Africano, reúne todas las naciones de África. Entonces, África hace un solo bloque. En el lado de Asia, también existe un consejo asiático que está integrado por China, por Indochina, está integrado por Taiwán, no está integrado por Tailandia, por Vietnam, por Laos. Estos gobiernos amarillos y Japón, todos estos gobiernos hacen una sola alianza y son poderosos, Pero tenemos acá también que hasta hace algún tiempo estaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y que se desintegró. Y es como la herida de la que habla Jeremías, que será herido, pero que se va a recuperar. Eso quiere decir que vendrá un momento que Rusia va a lograr que esos países satélites vuelvan otra vez a establecer el poder, la línea que eran, la línea fuerte. Pero en América tenemos, para el caso, el CARICOM. El CARICOM es la comunión de países del Caribe que hacen un solo bloque. En Centroamérica, pues tenemos el CIECA, ¿verdad? El CIECA, ¿sí? Que tiene un parlamento centroamericano, que tiene una Corte Centroamericana de Justicia, que tiene un banco, que aquí está en Honduras el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y estos 7 países que han hecho alianza con República Dominicana, con Taiwán, y han fortalecido el área económica, y ahora existe una apertura de fronteras, por lo menos entre Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua, que no se pide visa, sino que uno puede viajar. Bueno, a Nicaragua pues hay que consultar, ¿verdad? Es el ingreso consultado una semana antes, y en Costa Rica sí piden visa para poder entrar a algunos, ¿verdad? Porque hubo un problema hace poco y el gobierno logró que ya no le pidieran visa a nadie
porque ellos entraban sin visa aquí a Honduras. Mire qué interesante, los ticos entran sin visa, pero ellos empezaron a pedirle visa hasta los transportistas. Entonces se armó un relajo. Pero en Sudamérica están los países del Pacto Andino, que forman también ese consejo. Ahora, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que quiere, por ejemplo, Estados Unidos con esa la ley Monroe? Dice Monroe que por designio de Dios a ellos se les entregó todo el continente americano. Y por eso cuando se habla de América, en otros mundos se habla de los Estados Unidos. Si usted en España habla de América, en Inglaterra habla de América, ellos asumen que es Estados Unidos. Entonces, por eso es que trataron estos países como patio trasero, como satélites que ellos podían dirigir y gobernar. Pero con el tiempo se va a dar que los Estados Unidos va a gobernar, va a dirigir vía alianza toda América. Toda América. Estos países poco a poco van a ir perdiendo fuerza y cada vez más van a depender de los Estados Unidos, de tal manera que los Estados Unidos va a decir, bueno, de tal manera esa tierra nos pertenece, todo nos pertenece, la riqueza, por eso ellos pelean por la riqueza de este mundo, de tal manera que se van a formar estas alianzas humanas, este gobierno humano, en parte fuerte y en parte débil. O sea, las potencias como Estados Unidos, como Honduras no, ¿verdad? La potencia, tal vez en gente, porque Honduras ha crecido más que Salvador últimamente, pero las potencias como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, como Italia, Alemania, Japón, China, la India está considerada una potencia, Rusia una potencia, Sudáfrica una potencia. Entonces, estas potencias son las partes fuertes de las que habla Daniel. Las partes fuertes, la parte de hierro y la parte de barro cocido. Barro cocido. ¿Y por qué se habla de barro cocido por artesano? Porque todos estos países dependen de una democracia construida, con pensamientos que tenían alguna razón en algún momento, como el pensamiento de Rousseau, que establece cómo deben de haber tres poderes en un Estado, que debe haber un equilibrio en estos poderes, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, ¿verdad? Rousseau establece cómo la ley debe de funcionar y habla del espíritu del legislador para construir una nación. Hay otros pensadores como John Locke, como Hobbes, y hay toda una idea, un orden de cosas que con la Revolución Francesa se establecieron como el gobierno por excelencia, la democracia, ¿verdad? Donde hay igualdad, hay libertad y hay fraternidad, pero ellos dan esas ideas, ¿verdad? Dan esas ideas, pero en sí estos gobiernos son débiles, los gobiernos pequeños son pobres, débiles y mantenidos, son arrastrados. La gente está saliendo de estos países por cantidades. ¿A dónde van? A los países fuertes, a los países nacionalistas, ¿verdad? Hay ese pensamiento que lo vuelve fuerte, porque tienen un sentido de identidad
tienen un sentido de riqueza, de poder, de dominio, y todos los demás de ser dominados. Cuando habla de este tipo de reino, de este tipo de orden en el que ha quedado esa estatua, porque fue bajando del oro, de plata, de bronce, hierro, hasta el mismo barro. Todo tiene que ver con un orden mundial de cosas que ha sido improductivo. Y aquí tengo en mis notas, todos forman parte del mismo sistema del mundo actual. Además, todavía se tienen alrededor del sistema de astrología de Babilonia, sistema ético de los medos, sistema de arte y filosofía de los griegos, la ley romana y el concepto que toda paz se debe de ganar vía la fuerza militar. Según el sueño que tuvo Nabucodonosor, todo esto va a ser destruido por completo. Este orden mundial tendrá que terminarse con su filosofía y con sus valores. Y habla de una roca que viene a golpearlos y va a desmenuzar todo este orden mundial de cosas. Y habla de un reino. Mire aquí lo que dice la palabra de Dios. Daniel le dice en el versículo 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y aquí ya está hablando del reinado mesiánico de Jesucristo. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Cordero es Rey de reyes y Señor de señores. Así que encontramos a un Dios todopoderoso que le revela a Daniel esta visión de futuro poderosa y que se cumplió, hermano. Aquí no estamos esperando nada, se cumplió. Se apareció Ciro, apareció Artajerjes, apareció Alejandro Magno, apareció Augusto César, ¿verdad? Estos eran emperadores, dirigieron, gobernaron al mundo, y apareció el Papa y todos estos que también van a desaparecer. Vamos a seguir leyendo el próximo lunes, ya la otra parte, porque existe otra interpretación más adelante que aclara cómo es que un rey pasa a otro rey, cómo es que un reino viene y golpea a otro rey, cómo lo destrona. Daniel recibe una revelación todavía un poco más amplia de esto que acabamos de leer en este momento. Pero que Dios todo lo tiene ordenado. El mundo podrá vivir en un relajo y en un caos, incertidumbre, pero nuestro Dios no es Dios de desorden, sino de orden. Y Él todo lo tiene ordenado. Y hay un tiempo para los que van a formar este reino. Por eso es que tenemos que aprender más del reino de Dios, más del reino de Dios. Por eso que tenemos que comenzar a hablar el lenguaje del reino, comportamiento del reino, y pensar como hijos de Dios, que tendrán una responsabilidad
tremenda en el tiempo y en el lugar adecuado de parte de Dios cuando nos llame y nos diga, vamos a tomar este mundo, le vamos a quitar toda su fortaleza, su filosofía, sus valores, sus riquezas, su poder, todo eso no vale nada. Y habla aquí que una roca cortada no por mano humana. Y este reino no tiene origen humano, es un origen divino, poderoso. Por eso es que la iglesia debe de invertir en establecer valores, la justicia, la paz. ¿Cómo es que se debe de establecer? La iglesia debe de proponer todo esto porque son los valores eternos, los valores del reino, el reino de Dios y su justicia. Y todo, cuando habla la palabra de Dios en San Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. Mire, tendremos meses para poder hablar del reino de Dios y su justicia. ¿Qué incluye esta justicia de Dios? Esta justicia en el reino. Y si comenzamos nosotros, porque debería ser un ensayo, cada congregación es como un grupo de ensayo de lo que será el reino de Dios. Pero mire que nos peleamos unos con otros, nos ofendemos, nos criticamos. Yo no creo que eso sea los valores del reino. Yo no creo que Dios construya el reino con esos resabios que tenemos hoy día nosotros. No, debe de haber un nivel de valores altos, pensamientos altos, justicia, una justicia íntegra. Me decía un hermano que trabajaba en una iglesia, era un egresado de la universidad y solo le pagaban 3.500 en la iglesia. Y le digo yo, eso no es justicia. Usted tiene derecho a ganar más. No, que el pastor dice que es que a él no le ajustaría pagarme eso porque él solo gana 150,000. Entonces, si me da a mí, le van a reducir a él el sueldo. Usted se puede imaginar un ingeniero ganando 3.500 lempiras y por temor no se salía de la iglesia, por temor a Dios. No, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es la justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Y en el reino de Dios, el Señor le va a dar a cada quien lo que le corresponda. Va a llamar, dice, y a los que vivieron conforme a su palabra, que tienen los valores del reino, les dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Mire, qué interesante. Y a los que no, dice, no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y los va a lanzar al lago de fuego. Mucha gente está creyendo que porque cante corito, que porque predica, es que ya tiene un pie en el reino de Dios. Pero tiene una mente, tiene un corazón que está prevalicado a la maldad, no siente el ánimo de hacer justicia y de vivir haciendo la voluntad de Dios. Hemos equivocado el camino, la iglesia se ha convertido en una forma de obtener ganancia, en una forma de obtener poder, de obtener hegemonía, pero no, la iglesia del Señor es el ensayo del reino, es donde Dios está aplicando el reino. Hay iglesias que están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que está viviendo, haciendo la voluntad de Dios. No tendrán mucho poder, no tendrán dinero, no tendrán gran bonanza
Y como decían aquellos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, lo que tienen dan. Y eso es lo interesante. Ayer en el mensaje, mientras yo estaba predicando, se me vino una línea de pensamiento con respecto a que el diablo está alfombrando el camino. El diablo está alfombrando el camino para que el hombre no sienta que va al pecado, que el hombre sienta que está caminando en alfombra roja, que está caminando bien, pero el camino, el fin de ese camino es la muerte, es la perdición. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Si estamos creyendo como la iglesia de la Odisea, que dijo: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y lo que creían que era prosperidad, Dios le abre los ojos y le dice: tú dices, yo me he enriquecido, y no eres más que un pobre, desventurado, ciego y desnudo. No tienes tal prosperidad, no tienes tal riqueza. Unge con colirio tus ojos. El Señor dice: yo te voy a enriquecer. Y qué interesante es que se le llame prosperidad a todo hoy día. No, el reino de Dios no es comida ni bebida, hermano. ¿Qué es el reino de Dios? Es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Hay que entender eso. Hay que entender eso. El tiempo se me ha agotado. Ya son las 8:10. Bendecimos al Señor y gracias a Dios que se pudo, que pudimos hoy escuchar a los hermanos con sus investigaciones. El próximo lunes estaremos viendo el capítulo 3 de Daniel, en el nombre de Jesucristo. Es otro momento poderoso de esta palabra revelada para que usted y yo crezcamos en la fe. En el nombre de Jesucristo. Hermano Carlos Mejía está por ahí, ¿verdad? Amén, pastor. Hermano Carlos, por favor, diríjanos en oración para quedar ya aquí despedidos en el nombre de Jesús. Bien. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, venimos, Padre, para darle gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Dios mío, por revelarnos, Señor, ayudarnos a entender, a comprender su palabra, Padre, que ha sido profetizada, Señor, por su siervo Daniel, Señor. Bendiga, Dios, al pastor, Padre, quien nos ilustra, quien, Padre, a estudiar tu palabra, Señor. Llénalo, Padre, de tu Espíritu Santo. Llénalo, Dios mío, de tu presencia, Padre. Dele, Señor, fortaleza, buena salud, Padre, para que continúe, Dios mío, enseñándonos, Padre, tu palabra. Bendiga, Dios, a su familia, Padre, su esposa, sus hijos. Bendiga, Dios mío, a todos mis hermanos que en esta noche estuvimos conectados, Padre, escuchando su palabra, Señor. Bendiga, mi Dios amado, a todos nuestros hermanos en Cristo, Padre, que nos congregamos, Señor, en el Ministerio Cristiano Filadelfia, Padre. Bendiga toda la familia, Señor, nuestros hogares, Dios mío, protégelos con su sangre bendita, Padre. Dios mío, ayúdenos a entender su palabra, Señor. Bendice, Dios, su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Carlos. Hermanos amados, que el Amén. Señor les bendiga. Amén. Igual Dios les bendiga a Buenas todos. noches.
Buenas noches. Amén, pastor. Buenas Amén. noches. Buenas Buenas noches, Dios noches, les hermano. bendiga. Bendiciones, Amén. buenas noches. Bendiciones. Amén, hermana. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches, pastor. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios me le bendiga, Aleluya. hermano Alex. Me le bendiga. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios